Buenos días con todos y todas. Quiero agradecer la invitación a participar en este importante foro de discusión, de problematización sobre los efectos de cambio climático en general en todos los factores que interviene como un fenómeno planetario, pero concretamente en los aspectos ligados a la planificación del desarrollo. Básicamente voy a aprovechar los 20 minutos que me han dispuesto haciendo una caracterización de cómo entiendo yo el fenómeno planetario del cambio climático, cuáles son sus efectos, cuáles son sus orígenes, sus causas, cuál es la postura que debemos tener como sociedad de un país que no es el gran causante ni el gran motivador de este fenómeno planetario, y cómo podemos enfrentar de mejor manera determinadas vulnerabilidades alrededor de ello. Quizás el punto de partida sería que las últimas 3 o 4 generaciones de seres humanos hemos podido ser testigos de importantes eventos en el planeta. Si solo volviéramos 100 años atrás del reloj del tiempo, aparte de los distintos sucesos de carácter histórico y social, la vida de las personas en este último siglo ha cambiado de forma notable. La velocidad de estas transformaciones científicas y tecnológicas ha sido enorme, al igual que el impacto que han provocado las acciones humanas sobre el planeta. Creo que hay 3 grandes motivantes. Hay 2 famosos biólogos y ecólogos, el uno se llama Holden y el otro Ehrlich. Ellos tienen una fórmula que se llama la IPAT fórmula, y lo que ellos denotan es que cualquier tipo de impacto ambiental depende fundamentalmente de 3 variables: de los niveles de población, o sea, el stock de población de un momento dado, de la tecnología que tiene una determinada sociedad y de los niveles de consumo por habitante. Es decir, podríamos tener el caso de sociedades que tengan bajos niveles de población pero altos niveles de consumo planetarios. Lo que se observa en el planeta prácticamente desde el siglo XVIII con la revolución industrial es que tenemos un incremento fundamentalmente de estas 3 grandes tendencias. Es decir, hay un consumo exponencial de la población, hay un consumo exponencial de los consumos de energía en el planeta, y hay una disminución también exponencial de la tierra en capacidad de producir, o de la tierra arable en el planeta. Y esto se debe fundamentalmente a los altos consumos de energía planetarios, a los altos consumos de energía exosomática. Es decir, a diferencia del consumo interno, que depende de condiciones más bien metabólicas, el consumo exosomático se refiere más bien a las condiciones sociales o estructurales de determinadas sociedades. Entonces aquí podríamos encontrar ya una primera diferenciación. ¿Por qué hay sociedades que consumen más que otras sociedades? Y esto se debe fundamentalmente a los modos de producción y a los modos de consumo. Y el factor coadyuvante en este sentido es la riqueza, no es la pobreza. Las sociedades más ricas son las que más consumen. Si uno ve el consumo exosomático de un habitante promedio norteamericano, consume más de 100.000 kilocalorías al día frente a los 25 o 20.000 kilocalorías de un habitante promedio latinoamericano. Es decir, estas 5 o 6 veces más de consumos exosomáticos de energía habría que comprenderles por las consideraciones sociales y culturales, por sus patrones de producción, por sus patrones de consumo. Y esto nos lleva ya a un primer elemento de política alrededor del tema de cambio climático, que son las responsabilidades comunes, porque todos de una u otra manera tenemos un nivel de responsabilidad sobre el cambio climático, pero absolutamente diferenciadas en términos de la responsabilidad planetaria. Sin duda son las sociedades que más consumen recursos, que más alto tienen sus crecimientos económicos, las que generan este fenómeno planetario. Un segundo elemento que me parece importante de destacar en esta breve introducción es qué estrategias hay frente al tema tecnológico. Es decir, si nosotros partimos de que hay elevados consumos de energía y materiales que provocan este fenómeno planetario, nosotros deberíamos situar y ver qué y cómo se consolidan los cambios tecnológicos en muchas de estas sociedades. Y efectivamente, si nosotros hacemos la división simple entre consumo de energía y Producto Interno Bruto, que nos mediría como indicador de eficiencia energética o de intensidad energética, podríamos ver cómo los países ricos cada vez utilizan menos cantidad de energía y materiales por unidad de producción. Es decir, hay procesos ciertamente más eficientes. Es decir, estoy
necesitando, sería el caso del ejemplo que estoy poniendo, menos cantidad de energía y materiales para producir la misma unidad de producción. Por lo tanto, quiere decir que hay mayor eficiencia, y eso se viene observando en el tiempo. Es decir, procesos de desacoplamiento en términos del uso de materiales de energía. Pero paradójicamente, mientras eso ocurre así en los países ricos, que hay mayores procesos de cambio tecnológico, producto de sus inversiones fuertes en ciencia, tecnología e innovación, en el global del consumo de energía, nosotros observamos cada vez un mayor consumo de energía planetario. Y esto es lo que en economía se conoce como la paradoja de Jevons. Porque Jevons ya alertaba de este fenómeno en 1860. Él escribió un libro que se llamaba La cuestión del carbón. En ese momento se estaba consolidando el cambio de sustitución energética hacia fuentes como el carbón. Y él decía, a diferencia de lo que era el común en ese momento, que lo que iba a provocar la sustitución del carbón, en ese momento una sustitución mucho más eficiente por los combustibles fósiles tipo petróleo, era un mayor consumo de energía. Es decir, no es que se iba a reducir la intensidad en el uso de energía, sino que se iba a provocar en el global un mayor consumo de energía planetario. Y eso es exactamente lo que se observa, es decir, el cambio tecnológico, siguiendo esta apreciación de Ehrlich y Horlich, no es que ha provocado necesariamente reducciones en el global del consumo de energía y materiales, sino que todo lo contrario, ha provocado un mayor consumo de energía y materiales. Si aceptamos de esto, digamos, de estas constataciones, creo que la clave en términos geopolítica, y creo que aquí ya viene un principal lineamiento que nosotros hemos perseguido, es convertir este tema en un tema de discusión geopolítica, no es solo un tema de vulnerabilidades, de cómo nosotros invertimos frente a determinadas vulnerabilidades que genera el cambio climático, sino cómo planteamos esto en una escala global, un problema que ciertamente, como todos sabemos, es quizás uno de los problemas más acuciantes que tiene la humanidad en este momento, junto con la pérdida de biodiversidad o el deterioro de fuentes de agua, de recursos naturales o el agotamiento natural de los mismos. Y por eso ahí uno podría entender, por ejemplo, el discurso plenamente del presidente en la última cumbre en Río de Janeiro, donde planteó justamente el problema del cambio climático como uno de los problemas geopolíticos más importantes en este momento actual. La segunda paradoja es que los países que tenemos los mayores embates frente al cambio climático, porque estamos ubicados, por ejemplo, en zona del Pacífico, que tiene determinadas vulnerabilidades, como bien se explicaba en la anterior exposición, somos los países que mayor proveemos bienes y servicios ambientales al resto de la humanidad. Porque en América Latina está concentrada buena parte de la biodiversidad del remanente. Y los bosques, como sabemos, y los océanos tienen la capacidad de fijar carbono. Por lo tanto, de cumplir una función reproductora de limpieza alrededor de las emisiones grandes de dióxido de carbono. Pero paradójicamente, siendo los países que no contaminamos en mayor dimensión, porque nuestros niveles de consumo son menores, porque no tenemos tampoco grandes niveles extractivos en el caso del Ecuador, si consideramos las reservas de petróleo ecuatoriano, suman 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de barriles aproximadamente, frente a reservas planetarias que superan con creces estos niveles de extracción y estos niveles de uso de recursos naturales. Entonces, siendo que no somos los países mayormente contaminantes, somos los países que prestamos un servicio y una función global alrededor del mantenimiento de nuestra biodiversidad y de la fijación de carbono en nuestros ecosistemas. Y aquí vendría una segunda consideración. El tercer elemento me lleva ya concretamente hasta los espacios de política pública. Teniendo en cuenta estos antecedentes de que no somos grandes emisores en términos globales y siguiendo a esta idea de Horlich y Ehrlich, que por donde había empezado, si uno mira sociedades como la sociedad norteamericana, que son cerca de 300 millones de habitantes, con consumos altos en términos planetarios, su impacto global es bastante mayor, o su huella ecológica es bastante mayor. Visto desde la otra perspectiva, uno podría decir, ¿qué pasa como sociedades como China o la India, que no tienen consumos tan altos de energía en términos de planeta? Pero si siguiéramos la idea de Horlich y Ehrlich, de que cualquier impacto ambiental depende de la población, del consumo y del nivel de tecnología, nos llevaría a afirmar que ciertamente sí sus consumos no son tan altos, pero sí sus niveles de población, pues. O sea, un habitante chino puede consumir 20 veces menos que un habitante promedio norteamericano, pero hay 1.300 millones de chinos.
1.400 quizás, y hay más de 1.000 millones de habitantes en la India. Entonces su impacto ambiental, su huella ecológica global es sumamente alta. Y hay economías que vienen en rápido crecimiento global, son los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que vienen creciendo a tasas sostenidas del 8-9%, que implican también un determinado impacto ambiental. Entonces creo que la primera consideración es una consideración geopolítica alrededor de cómo nosotros enfrentamos los embates del cambio climático. El segundo tema son las políticas internas ya más bien de corte global que el Ecuador ha tenido la valentía de lanzar al mundo. No solo que tenemos la constitución más verde del planeta, porque así está reconocida internacionalmente, donde por primera vez se fijan o la naturaleza se convierte en objeto de derechos, sino que el Ecuador ha tenido dos iniciativas de carácter global que han marcado todas las discusiones internacionales. La primera es lo que se llama el impuesto Daly-Correa. El impuesto Daly-Correa, que fue planteado por este famoso economista ecológico Herman Daly, es situar un ecoimpuesto a las exportaciones de carbono. Él propuso esta idea en un paper académico que fue publicado en Ecological Economics. Esta idea fue retomada por el presidente Correa cuando regresó el país a la OPEP, y por eso en la literatura ahora se le conoce como el impuesto Daly-Correa, que sería la posibilidad de poner un gravamen a las exportaciones de petróleo que podría ser administrado por los países miembros de la OPEP o por Naciones Unidas, con la finalidad de lograr transiciones energéticas viables hacia fuentes de sustitución que cambien la estructura de la matriz energética y de la matriz productiva. La idea fundamentalmente sería cómo este impuesto permitiría no solo reducir el consumo de hidrocarburos, sino también lograr elementos de conversión energética. Y aquí quiero hacer alusión a un libro que está circulando mucho a nivel internacional, que se llama Economía, Prosperidad y Crecimiento, de Tim Jackson. El autor sostiene, Jackson, un libro que ha sido traducido ya a más de 20 idiomas, que para generar mecanismos de transición efectivos debería haber un decrecimiento económico de las sociedades ricas. Es decir, nosotros tenemos toda la necesidad, digamos, de generar niveles de acumulación de capital y por lo tanto de generar niveles más altos de producción si queremos satisfacer realmente necesidades de vida. Lo que sostiene Jackson es que la receta del no crecimiento debería utilizarse a países que vienen con altas tasas de crecimiento, que son los países fundamentalmente industrializados, y que se deberían lograr mecanismos de transición para enfrentar de mejor manera la crisis global, la crisis del capitalismo central, a través de una distinta configuración económica. Y me parece que el impuesto Daly-Correa cae en este ámbito de la discusión internacional alrededor de la generación de transiciones efectivas. El segundo tema está relacionado con una iniciativa que ustedes la conocen perfectamente, que es la iniciativa Yasuní-TT. Saben perfectamente que la iniciativa consiste en dejar de extraer 850 millones de petróleo de barriles crudo pesado que existen en una de las zonas más ricas del planeta, que es el Parque Nacional Yasuní. Al no extraer el petróleo, estos 850 millones de barriles, el Ecuador dejaría de contaminar en cerca de 407 millones de toneladas de CO2, que sería algo así como equivalente a 10 días de extracción petrolera en el mundo. Entonces creo que es una iniciativa que se inserta en estas discusiones de cambio climático y ciertamente ha sido catalogada incluso por los pensadores del mainstream como una de las iniciativas más brillantes para enfrentar en el mundo los embates del cambio climático. Si nosotros lograríamos replicabilidad, bueno, primero consecución de la iniciativa, es decir, logro, corresponsabilidad alrededor de la iniciativa que tendría que venir dado por los países más ricos, y si esto se podría generar elementos de replicabilidad en otras sociedades, podríamos enfrentar como humanidad de mejor manera estos elementos como los que estábamos señalando. Ya en clave más bien de política pública interna, ustedes saben que el lunes se va a lanzar la iniciativa nacional sobre cómo enfrentar los elementos de cambio climático, que tiene un conjunto de articulaciones en términos de política pública, de salud, que está articulada a la visión de la Constitución de la República y del Plan Nacional para el Buen Vivir, con lo cual creo que enfrentamos de mejor manera algunos de los elementos ya que tienen que ver con las vulnerabilidades extremas que genera un fenómeno que no lo provocamos necesariamente los países que menos contaminamos. En definitiva, y para ir cerrando esta presentación,
Creo que cuando hablamos de cambio climático debemos enfrentar necesariamente un tema de geopolítica internacional. Tenemos que enfrentar con claridad quiénes son los causantes de este fenómeno, y desde mi punto de vista es la riqueza y no es la pobreza. La pobreza puede generar muchas vulnerabilidades sin dudas, porque si una población es pobre o no tiene acceso a servicios básicos o genera vulnerabilidades alrededor de las inundaciones, sin duda hay aquí un canal de transmisión muy directa, pero entender que el fenómeno es producido fundamentalmente por la riqueza y que por lo tanto las políticas públicas tienen que estar orientadas también en una dimensión de geopolítica internacional. El segundo gran mensaje es que podemos tener políticas articuladas y coherentes con nuestro marco constitucional, es decir, nuestra Constitución, nuestro Plan Nacional para el Buen Vivir y una estrategia coherente de cambio climático que enfrente de mejor manera determinados riesgos de mitigación. Solo en ese punto quisiera ir cerrando una idea. Por actividades de inundaciones y prevención de mitigación de efectos fundamentalmente del último fenómeno de inundaciones que sufrió el país, por las inversiones que realizó el país, nosotros acabamos en la CEMPLAD, en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, de consolidar un estudio de que las inversiones en prevención a inundaciones no significó un ahorro de 672 millones de dólares. Es decir, con adecuada prevención frente al riesgo que finalmente tiene que ser trasladado hacia un elemento mucho más abarcativo, tomando en cuenta que es quizás el mayor fenómeno planetario y la mayor crisis humanitaria o crisis civilizatoria que enfrenta la humanidad en este momento. Muchas gracias.